cuando yo veo las noticias de la elección judicial, veo lo del INE, y yo siempre digo, ¿cómo lo estará viendo Lorenzo, que tuvo que ver con un chingo de elecciones, con observadores, con organización, con casillas, con personal, con ciudadanos, o sea, con todo? ¿Cómo lo ves? O sea, porque yo lo puedo ver, no sé, tomándome, no sé, cualquier cosa que haga daño, y lo veo y de pronto siento el chingadazo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, aunque no tomo cosas que hagan daño, también siento el chingadazo. Cuando tienes algo dañino, por favor, llámame. Sí, te busco. No, a ver, Broso, yo creo que estamos viendo una elección inédita. No solo en México, sino en el mundo. En el mundo. Cuando dicen la presidenta dice es que México se va a volver un ejemplo de democracia porque somos el primer país que va a elegir a todos sus jueces. A veces vale la pena pensar, bueno, por algo en 250 años de vida democrática los países no habían elegido nunca a todos sus jueces, ¿no? Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tan de bajo presupuesto son los programas ya de Víctor Trujillo Broso, que tiene que invitar ni más ni menos al que ya colabora con ellos, con Lorenzo Córdoba, para despotricar en contra de esta elección en el Poder Judicial del próximo 1 de junio? Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, ya que le queda a este que, según para Víctor Trujillo Broso, era el mártir de la democracia, era el mártir del Instituto Nacional Electoral en su periodo, en su mandato. Iba a decir yo, pero no lo dije porque estaba hablando de Chayita, pero iba a decir, no mames. O sea, yo como todos los que estamos aquí, los que están allá, hemos estado viendo qué es lo que ha estado pasando en el país desde la última vez que nos vimos. Hemos tocado como 250 veces fondo, ¿no? Eso, es que no hay fondo, el fondo es un concepto relativo. Me urge preguntarte, porque si nosotros hemos visto cómo se va deteriorando, cómo se va cayendo el escenario completo, cuando yo veo las noticias de la elección judicial, veo lo del INE, y yo siempre digo, ¿cómo lo estará viendo Lorenzo, que tuvo que ver con un chingo de elecciones, con observadores, con organización, con casillas, con personal, con ciudadanos, o sea, con todo? ¿Cómo lo ves? O sea, porque yo lo puedo ver, no sé, tomándome, no sé, cualquier cosa que haga daño, y lo veo y de pronto siento el chingadazo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, aunque no tomo cosas que hagan daño, también siento el chingadazo. Cuando tienes algo dañino, por favor, llámame. Sí, te busco. No, a ver, Broso, yo creo que estamos viendo una elección inédita. No solo en México, sino en el mundo. En el mundo. Cuando dicen la presidenta dice es que México se va a volver un ejemplo de democracia porque somos el primer país que va a elegir a todos sus jueces. A veces vale la pena pensar, bueno, por algo en 250 años de vida democrática los países no habían elegido nunca a todos sus jueces, ¿no? O a jueces federales. Y en donde se han elegido, algunos estados de Estados Unidos, son solamente unos cuantos jueces, no son todos, y en donde se han elegido a jueces constitucionales, como en Bolivia, pues ha sido un desastre. Un desastre, sí. Porque la elección de jueces es la mejor manera de politizar a la justicia. Cuando tú eliges a alguien, las elecciones, ¿para qué son en democracia? Son para que la ciudadanía elija a sus representantes políticos. Sí. Los jueces no son representantes políticos. Los jueces deben ser funcionarios que se mantengan equidistantes de las partes, que no sean los representantes de los intereses de una parte, aunque sea la parte mayoritaria, porque están ahí para impartirle y garantizarle equidad en la justicia o imparcialidad en el hacer justicia a todas las partes, a las mayorías y a las minorías. Ahora lo que vamos a tener son jueces que van a representar las posturas de las mayorías. Dicho eso, lo malo no es la elección de jueces, nada más. Que vuelvo a insistir, es que nadie había elegido jueces. No es que seamos unos genios. En México, por cierto, se habían elegido jueces, ¿eh? Se eligieron jueces bajo el régimen de la Constitución de 1857. Benito Juárez llega a la presidencia de la República, habiendo sido electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cierto? Y lo quitamos rápidamente. Es más, Juárez fue el primero que dijo, no quiero jueces que estén haciendo política. Pero bueno, más allá de eso. Pero en esta revisión que tú haces, histórica y geográfica, ¿sí? De pronto caemos invariablemente, y ya como una costumbre, ojalá nunca normalizada, porque tenemos que sorprendernos. Así es. De la vulgaridad. Totalmente. Porque finalmente lo que está queriendo hacer este régimen de la 4T es tener a los jueces que ellos pongan, así es, como lo hicieron con el Congreso, así igualmente hacerlo en el Poder Judicial. Igualito. Toda esta es una operación para
mira, déjame decirlo así, desde el gobierno Sí, se avanzó y se hizo todo lo que se pudo para colonizar el poder legislativo. sí. Y con una marrullada, Así es. ahora tienen una mayoría calificada que les permite mover la Constitución como quieran, cuando quieran y en los términos que ellos quieran. Cuando no les alcanzó, comparar un cabrón. Uno, amedrentaron a otro. Ah. O sea, por las buenas, porque son el partido mayoritario, no para tener tanto, pero las buenas y las malas se hicieron del legislativo. Sí. Entonces el legislativo dejó de ser un contrapeso político del ejecutivo. Ajá. Y faltaba el contrapeso jurídico. Así es. Y ahora van por ese. Ahora, pero más allá de la parte, me preguntabas como Sí, presidente sí, del INE, sí. como expresidente del INE, cómo vio la elección. A ver, está mal la elección de jueces. Por algo en las democracias no se elige Sí. a los jueces. Pero más allá de eso, se colocó al INE y al sistema electoral, que era un sistema, mira, con sus defectos, pero que era de lo mejor que hicimos en los últimos 30 años. El INE es una institución respetada y admirada en el mundo. El sistema electoral mexicano es un sistema muy complejo, pero es un sistema que nos permitió, hombre, que en ese tema, que era un cochinero, cómo se hacían las elecciones hace 40 años, Sí. las elecciones se respetaran, las elecciones fueran una fuente de Y legitimidad y, en estabilidad. efecto fue ejemplo Claro. mexicano al mundo. Al mundo. El INE, por ejemplo, es el órgano electoral, el único órgano electoral que ha participado en más de un centenar de misiones de asistencia técnica electoral en otros países, de la mano de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea, etc. O sea, el INE es un punto de referencia a nivel global. El problema es que todo el sistema electoral que teníamos estaba hecho para elegir a los cargos políticos, Ajá. diputados, senadores, Sí. presidente y en el ámbito local gobernadores, congresos, etcétera, alcaldes, no para jueces. Entonces, poner al INE a hacer una elección de jueces fue ponerle a hacer algo inédito. Estas elecciones, para mal, son las primeras en muchas cosas. Son las primeras elecciones en donde las reglas, arrancó la elección y todavía no había reglas. Claro. Cuando eso es una condición básica de certeza. Esta fue la primera elección en donde los ciudadanos que se insacularon para ser los funcionarios de casilla, lo insacularon, lo dice la ley, ¿no? Sí. Lo sortearon, pues. Sí, claro. Yo pongo las manos de frente contigo. No, Estás hablando de la puta íbamos bien, íbamos bien. Yo soy el que me quedo, sí, la ley, así lo dice la ley. La primera vez en la que esos ciudadanos sorteados, que son los que contaban los votos, y que esa era la garantía que los votos se contaran bien, no los van a contar. Los van a contar los consejos del INE. Así es. Es la primera vez que vamos a votar no una sola vez en una boleta, sino en algunos casos 9, en otros casos hasta 10 votos en una sola Sí. boleta, cosa que nunca había pasado. Esta es la primera vez en la que en la noche de la elección no va a haber resultados. No. Nos vamos a ir a nuestras casas y si bien nos va, Sí. va a haber 10 días antes de que lleguen los resultados. Pues sí, porque acuérdate que también hay días de En asueto. México, ¿tú crees que alguno de los candidatos va a decir, no, yo gané, yo tengo datos? Nunca pasa, pero, ¿no? pero eso es lo peor del asunto. Claro. De la primera vez de todas las cosas. Porque Eso. por primera vez también ya sabemos que todo el mundo sabe quién va a ganar. Pues sí. Como era en el pasado, volvimos a los hace 40 años. Exactamente. En el régimen, en el viejo régimen autoritario del PRI, tú no Claro. sabías cómo iban a ser las elecciones, pero ya sabías quién iba a ganar. Claro. ¿Quién Y es aquí el tapado? está bastante claro. Ese es el Sí, está siguiente. bastante claro. Aquí ya sabe todos los interesados, y los interesados son desde luego el régimen, es el gobierno, ya sabe quién tiene que salir. Bueno, no es casual que uno de los hijos del expresidente, y no estoy hablando de Cedillo, estoy hablando del expresidente que se acaba de ir, Se acaba de ir del pasado ya inmediato. tuiteó diciendo cuáles son la lista de los jueces, de los candidatos por los que hay que votar. Así es. Digo, bueno, pues a ver, es un ciudadano y tiene derecho a decirlo, pero, hombre, es moralmente superior, como ellos dicen. No, pero ya llegando a estos puntos, ya no encuentras un amarre ético de absolutamente nada porque es una farsa. Es más, déjame decirte otra de las novedades ¿Qué? de ayer, de antier, porque se cerró el periodo para que se presentaran solicitudes de observadores electorales. Sí, claro. Bueno, la observación electoral es un mecanismo de vigilancia de las elecciones. El año pasado, en la elección presidencial, Sí. el INE recibió 33,000 solicitudes de personas que querían ser observadores electorales. 33,000. Y autorizó al final un poco más de 25,000. Eso es normal, ¿eh? Eso es lo que ocurría siempre que había elecciones federales y sobre todo cuando había elecciones presidenciales, que son muy atractivas. ¿Sabes cuántas solicitudes recibió el INE para la primera elección de jueces? 20,000. 313,000 solicitudes. 313,000. O sea, 10 veces más que en una elección presidencial. No. ¿Es normal? No. Pues creo que no. Yo creo que lo que está pasando, esto lo publiqué hace unos días y me valió salir en la mañanera. ¿Cómo? Otra vez, ¡Qué envidia, güey! Bueno, pues mañana salimos. Tú sí eres estrella, de verdad. Bueno. Dije eso hace unas semanas y diciendo
Bueno, yo no estoy acusando de nada, pero suena raro. 313,000. A mí se me hace que los partidos políticos que se supone que están excluidos de estas elecciones están queriendo mandar a sus militantes pues para que puedan entrar a las casillas como observadores y pues no sé si eventualmente decidir en el sentido del voto. ¿Qué debería estar haciendo el INE? Pues llamándose la atención de estas cosas porque, y este es el problema, yo creo que esta es una elección que va a servir de pretexto para echarle la culpa de todo lo que salga mal al INE. Pero claro. Con un problema, Broso. El INE no ha puesto las manos enfrente. No. No se ha blindado. No. Al INE le recortaron la mitad del presupuesto para esta elección. ¿Y qué dijo el INE? Nada. ¿Qué hacía el INE en el pasado? Pues iba y presentaba por lo menos ante la Suprema Corte de Justicia una controversia diciendo, oigan, no me dieron lo que necesito. Si algo sale mal, no es mi culpa, es culpa del legislativo que no me dio lo que se necesita para hacer lo que la Constitución me manda hacer. No lo hicieron. Frente a estas cuestiones de los observadores, me contaban que se enojan en el INE porque hay quienes... Los ex del INE estamos diciendo, oigan, está raro. Ellos son los que deberían salir a decirlo. Y si están descubriendo que hay militantes de partidos que indebidamente están queriendo ser observadores, deberían decir, oigan, cuidado, aquí está, huele a chanchullo. Lo que pasa es que la premisa es de la chingada. Pues sí. Tanto para el INE como para el Tribunal Electoral. Claro. Que pues ya tuvieron que quitarse media máscara. En el momento que empiezas un proceso para elegir lo que sea y empieza con una tómbola, cualquier institución seria dice, no, Bueno. o sea, no, conmigo no. Conmigo no. Ese es cabrón. el punto. Conmigo Mira, no. pero ya estamos viendo lo que va a pasar, una Ya. probadita de lo que va a Ya pasar sabemos. con los candidatos. Ahora resulta, por cierto, esto lo vinimos diciendo desde hace un año. Aguas porque con elección de jueces se pueden colar candidatos de los poderes fácticos y de los poderes ilegales. Pero ya lo dijo la presidenta, ¿qué no ves la mañanera? Bueno, sí, Dijo, claro que la son veo. poquitos. ¿Tengo qué? Son poquitos. Sí, poquitos. O sea, Bueno. poquitos. Ella dijo el 99% está bien. Son poquitos. Pero fíjate lo que dijeron desde el oficialismo. Le reclamaron al INE que no los bajara. Ah, desde luego. Cuando esta es la primera vez que el INE no valora a los candidatos si cumplieron o no los requisitos. ¿Sabes quién lo valoró? El legislativo. Sí. El Senado. Pero no importa, porque al final de cuentas ellos ya saben en qué remata la historia. Cuando vayan 20, 40 distraídos con un acordeón a votar y que todo el mundo, en el mundo, digan, es que fue un fracaso la chingadera, todos ellos saben que entonces van a poder decir, claro que fue un fracaso, pues si lo organizó el pinche INE. Exacto, que es el INE del neoliberalismo y necesitamos al INE del bienestar. Exacto, sí, incluso tuvieron comunicaciones con Lorenzo Córdoba, tuvimos un audio, o sea, son capaces de todo. Sí. ¿Por qué? Porque se tienen que chingar al INE. Para que la cuña pueda apretar, tienes que tener al INE ya afuera para que la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones. Alguien nos va a decir, Broso, oyéndonos, ay, estos son sospechosistas. No, Espérate, a ver, es que, perdón, no es especular. No. Es simple y sencillamente leer los mensajes que han mandado. Sí. En el plan C se decía, entre muchas cosas, llevar a los derechos de los animales a la Constitución. Pues qué bueno, no, pero lo de lo